Pero vamos a comenzar orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, le damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar para aprender de ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Que sea palabra, Señor, palabra que provenga de ti por medio de tu Santo Espíritu y no palabra de humana sabiduría, Padre Santo. Que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú transformando nuestras vidas, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu sea escribiendo esta palabra en nuestros corazones, Señor. Padre Santo, quedamos en tus manos, dejamos este tiempo en tus manos para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Éxodo capítulo 27, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios: el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce de sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Bueno, entonces hemos estudiado el libro de Éxodo desde el capítulo 1 llegamos hasta este capítulo 27. Ha pasado tiempo, ¿no? Pero en el capítulo anterior, que el título decía era el tabernáculo, y hablaba sobre el tabernáculo, ese lugar donde se iba a manifestar la presencia del Señor, ¿cierto? Donde Dios daba instrucciones específicas para construir un lugar donde iba a estar la presencia del Señor en medio del pueblo. Recuerden que se dio la instrucción de que se iba a hacer el tabernáculo en la mitad y que las tribus iban a acampar alrededor del tabernáculo. ¿Sí? De esa manera se manifestaba la presencia del Señor en medio de ellos. Y ese tabernáculo tenía 3 partes, ¿no? El atrio exterior, que es lo que estaba alrededor de la carpa principal, y esa carpa estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Y esto ilustra realmente un camino, esto apunta primero a la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿cierto? Pero esas 3 partes marcaban un camino progresivo hacia la presencia de Dios. Entonces todo comenzaba en el atrio exterior, ¿cierto? En el patio afuera de la carpa. Lógicamente eso estaba rodeado por unas paredes, ¿cierto? Que hablamos en algún momento de esas paredes. Y ese patio exterior, en ese patio exterior estaba, lo primero que iba a estar era ese altar de bronce. Cuando entraban los sacerdotes, lo primero que encontraban era el altar de bronce. Ese era su primer paso. Se comenzaba, ¿por qué? Porque ahí comenzaba con el sacrificio.
tenían que presentar ese sacrificio en expiación por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Entonces, de esa manera se manifestaba eso, y eso manifestaba ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, amén, del Cordero de Dios. Entonces los sacerdotes no podían continuar o avanzar más hacia adelante si no presentaban ese sacrificio primero. Ese sacrificio era lo primero. Era antes de entrar al lugar santo o el lugar santísimo, que solo lo hacía el sumo sacerdote, no tenía que presentarse primero el sacrificio, y que eso representa la reconciliación de Dios. La reconciliación, esa obra del Señor Jesucristo fue lo que nos reconcilió a nosotros con el Señor, con Dios. No había ninguna otra forma de hacerlo. Luego del altar de bronce donde se presentaba el sacrificio por los pecados, seguía el lavacro de bronce. Y ese lavacro, que vamos a verlo más en detalle más adelante, pero ese lugar era donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies antes de entrar a la carpa del encuentro, antes de entrar a ese lugar, porque eso representaba la pureza y santidad con la que se tenía que presentar delante de Dios. O sea, era un acto físico de lavarse las manos y los pies, claro, pero era en representación en la santidad, y asimismo nosotros. O sea, estaba el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Pero para presentarnos delante de Dios igual tenemos que presentarnos en santidad, en pureza. Y eso también lo hacemos por medio de Cristo cuando le confesamos nuestros pecados al Señor, cuando le pedimos perdón y nos arrepentimos de esos pecados. Ahí nos limpiamos de toda esa suciedad con la que cargamos. Entonces, después de ese lugar, ahí sí se podía, después de lavarse las manos y eso, ya se podía entrar al lugar santo, que era la primer sala que había ahí. En ese lugar santo era donde estaba la mesa de propiciación, que es el símbolo de la comunión con Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Ahí estaban en esa mesa, recuerden que estaban los 12 panes, que era un pan por cada tribu. También estaba el candelero, que representa a Cristo como la luz del mundo. Ese candelabro que era de oro, ¿no? Pero que se echaba el aceite y se prendía para que iluminara ese lugar santo en ese momento. Y ahí se determinaba que era Cristo la luz del mundo. Y así como Cristo es la luz del mundo, también decía que nosotros, la iglesia, somos la luz ahora, que nosotros debemos alumbrar con esa luz de Cristo. Y esa luz, el modo de alumbrar es con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con los actos que hacemos cada día. Y de esa manera es que le damos gloria y honra a nuestro Señor, siendo luz en medio de las tinieblas. No importa dónde estemos, pero podemos ser luz. No podemos convertirnos en tinieblas en medio de las tinieblas, haciendo cosas indebidas porque todo el mundo lo hace. No, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. También estaba el altar del incienso, que simboliza la oración de la iglesia y que simboliza la adoración a Dios que debemos hacerle permanentemente, y que todo eso subía como olor fragante delante del Señor. Y finalmente, pasando había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando se pasaba ese velo, era donde se iba a manifestar la presencia de Dios, porque ahí estaba el arca del pacto. Encima del arca del pacto estaba la tapa, y en ese lugar era donde estaban los querubines, y ahí se manifestaba la nube del Señor, y era resplandorosa, ¿no? Sí, como un esplendor en medio de esa nube, porque ahí no se necesitaba un candelabro. Ahí la presencia del Señor iluminaba todo el cuarto, ¿verdad? Tremendo eso de estar en la presencia del Señor en ese lugar. Y a eso se le llamaba a ese lugar el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia del Señor. Amén. Entonces, ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo una vez y para siempre, una vez, porque recuerden que continuamente tenían que estar presentando sacrificios para expiación de los pecados y expiación tanto de los sacerdotes como del pueblo, ¿cierto?
pero el sacrificio del Señor Jesucristo fue perfecto. Dice que fue hecho una sola vez y para siempre. Y su sangre que nos purifica y nos santifica, y esa obra de Cristo es la que nos da la comunión con Dios. Amén. Y ese sacrificio perfecto, completo, dice la palabra de Dios, que rompió ese velo. Es decir, esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo fue rota, fue roto ese velo, esa separación con la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dice que ahora por medio de Cristo tenemos de entrada al trono de gracia. Dice que tenemos de entrada al lugar santísimo. Y lo hacemos actualmente, ¿cómo? Por medio de la oración y la comunión con Dios. Es como si nos presentáramos a ese lugar santísimo delante de la presencia de Dios. Y lógicamente esto también nos da entrada al reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos vayamos a la presencia del Señor, o bien sea porque el Señor nos llama, lo primero que ocurra, que nos llame a su presencia, entonces entraremos a ese lugar santo, estaremos en esos lugares celestiales en Cristo Jesús, porque ahora somos dignos de entrar allá, no por nuestras obras, no por lo buenos que seamos o lo bueno que nos consideremos ser, porque a veces nos consideramos más buenos que una paloma blanca, ¿sí? Más buenos que los demás. Pero no, realmente dice la palabra de Dios que no ha sido hallado ni un solo justo, que no hay uno bueno, que no hay quien haga lo bueno, dice la palabra. Entonces es donde debemos reconocer nuestros pecados, porque pecamos, sí, lamentablemente aún estamos en esta carne y aún pecamos. Eso no es una licencia para pecar, sino es una oportunidad para corregir nuestro camino, para andar conforme a lo que Él quiere o como quiere el Señor que andemos en esta tierra mientras nos lleva a su presencia. Amén. Volvamos a leer el versículo 1 ya para entrar en este tema del altar de bronce. Éxodo 27:1. Dice, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Entonces, hablaba de ese altar de bronce que tenía que ser cuadrado, y eso representaba que como era lo primero que iba a entrar, o lo que primero que íbamos a encontrar al entrar en el tabernáculo, era ese altar de bronce, es decir, que el sacrificio es lo primero. Después de la entrada al tabernáculo estaba eso, y eso refleja que el primer paso hacia Dios es la expiación del pecado. ¿Sí? Eso era lo primero que tenían que hacer ellos. Ahora nosotros, nuestro primer paso tiene que ver también con eso, porque nuestro primer paso es reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos. Y lógicamente eso va de la mano de creer en Cristo, porque si no creemos en Cristo, seríamos como el mundo, que ellos viven y hacen sus cosas y ellos piensan que están bien. Ellos piensan que van a ir al cielo. No le pregunta a cualquier persona qué va a hacer de ellos cuando muera, y normalmente lo que dicen, no, me voy para el cielo. O sea, ese es el pensamiento o el común pensamiento de las personas, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Sin Cristo, si no es por Cristo, si no es por medio de Cristo, si no es creyendo en el Señor Jesucristo, no hay forma de entrar en esos lugares celestiales. No hay más caminos. Pero leamos aquí en Romanos capítulo 3, por favor. El libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 y 25. Romanos 3, 23 y 25. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí lo dice claramente, dice, por cuanto todos pecaron, o sea, no hay ni un solo justo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿quién? Que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Amén. Eso hizo el Señor. El Señor Jesucristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él pagó por toda la humanidad. Él ya pagó. Lo que pasa es que hay quienes aceptan al Señor Jesucristo y quienes no. Y el que no acepta ya es condenado, dice la palabra, ya ha sido condenado, ya es culpable. Ahora, todos hemos pecado, dice, todos estábamos destituidos de la gracia de Dios, destituidos de poder entrar en la presencia del Señor, pero Cristo se presentó como propiciación. ¿Sí? Como esa, antes se hacía la propiciación, el propiciatorio que era, recuerden que era en el arca del pacto, encima del arca del pacto estaba una tapa que se llamaba el propiciatorio, y ahí estaban los querubines y apuntaban a la presencia de Dios. También cuando se presentaba el sacrificio, que una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo, él cogía esa sangre del sacrificio y la rociaba encima del arca, encima de ese propiciatorio. Con eso se confirmaba ese pacto con el Señor, por esa sangre derramada estaba esa propiciación, es decir, ese cambio ya no tenía, ya no era el culpable el pueblo en ese momento, o por un tiempo, porque esa sangre que fue derramada de esos animales era temporal, por eso era continuamente, tenían que estar presentando sacrificios. Y eso hizo el Señor Jesucristo, pero lo hizo perfecto, una vez y para siempre, con su propiciación, con su sangre derramada, con ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Ahora somos justificados delante de Dios por Cristo. Amén. Entonces, nadie puede acercarse a Dios por méritos propios, ni por méritos de nadie más. Todo comienza en la cruz, en ese sacrificio perfecto, que es la única forma de entrar al reino de los cielos, es por medio del Señor Jesucristo. No hay más formas. Amén. Ahora en Éxodo 27 nuevamente leamos el versículo 1 y leemos el versículo 2. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Bueno, de los materiales ya habíamos hablado un poco, ¿no? Pero vamos a recordar. Estudiando esos materiales vimos que la madera de acacia representaba la naturaleza humana de Cristo, ¿cierto? Porque fue Cristo sin pecado. O sea, la madera de acacia era una madera muy fuerte, es una madera muy resistente, pero aún así es débil, aún así es perecedera, ¿no? Aún así expuesta al fuego, se quema como la demás madera. Y eso representaba a Cristo en su humanidad, porque Él era 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto? O es 100% hombre y 100% Dios, pero en su 100% hombre era de carne y hueso como nosotros, en esa debilidad, pero también estaba expuesto a las mismas tentaciones que fuimos expuestos nosotros, o que somos expuestos nosotros, pero la diferencia es que Él no pecó. O sea, ahí estaba en Él esa perfección, que Él sí no pecaba. Nosotros muchas veces caemos en esas tentaciones, caemos en ese pecado por nuestra debilidad, pero ahí estaba esa fuerza del Señor. Y eso también obra ahora en nosotros. Nosotros podemos tener esa fuerza de voluntad, podemos tener esa resistencia al pecado y a la tentación, sí, solo si estamos en comunión con Dios. Sí, solo si nos comprometemos para vivir una vida delante del Señor agradable para Él. También veíamos que ese bronce simbolizaba el juicio. Leamos ahí el libro de Números, que es de más adelante, unos libros más adelante, un par de libros más adelante, el libro de Números, capítulo 21, verso 8 y 9. Amén.
Libro de Números, capítulo 21, versículo 8 y 9. Amén. Amén. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ahí también vemos que estaba representado ese juicio por medio del bronce, pero también vemos que esto también había una señal ahí de Cristo, porque Cristo siendo perfecto, Él sufrió el juicio que iba a ser para nosotros. El juicio, la paga del pecado a cual teníamos que sufrir nosotros, Cristo la sufrió por nosotros. Pero en esa cruz, ahora está representada en esa cruz, y cuando uno mira a esa cruz y cree en Él, no va a morir, sino que va a tener vida. Resulta que en ese entonces, por medio de esa cruz, le damos un momentico ahí en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Y vemos que representaba esa serpiente. ¿Qué pasaba con eso? Aquí nos da un ejemplo más puntual. San Juan 3, versículo 14 y 15. Amén. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces todo el juicio fue sobre el Señor Jesucristo. Pero cuando fue levantado en esa cruz, ahora todo el que vea esa cruz, no literalmente, sino creyendo en el corazón que el Señor Jesucristo pagó y murió en esa cruz por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día de esa manera, dice que ahora no moriremos, sino que tenemos vida eterna. Vemos la cruz de Cristo. O sea, el pueblo había pecado, el pueblo había cometido un pecado en el momento de lo de las serpientes, y por consecuencia de ese pecado habían llegado muchas serpientes del campamento y mordían, y la gente que era mordida moría. Entonces Moisés intercedió ante Jehová, ante nuestro Señor y Padre Celestial. ¿Para qué? Para que tuviera misericordia, y el Señor le dijo que hiciera esa serpiente, y cuando alguien era mordido y mirara a la serpiente, no iba a morir. Pero la serpiente estaba levantada sobre el pueblo, así como el Señor Jesucristo fue levantado en esa cruz. Es ahí ahora que miramos la cruz, ya no morimos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Cristo, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y ahí fue todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad estaban sobre él. Recuerden, nuestros pecados pasados, presentes y futuros estaban sobre él, se hicieron pecado, lo hizo culpable a él, para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros ahora no seamos culpables. Si creemos en el Señor Jesucristo, ya no somos culpables de ese pecado. Amén. Y volviendo al tema de Éxodo 27, recuerden que la forma de ese altar de bronce era cuadrada.
Y esa forma cuadrada del altar del sacrificio simboliza la justicia de Dios, es una justicia equitativa, una justicia justa, valga la redundancia. Sí, era correcto. Y si vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo 16. Amén. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y la midió la ciudad con la caña de 12.000 estadios. La longitud de la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces también había una representación ahí de la Nueva Jerusalén. Es ahí de ese lugar que también era cuadrado, era algo especial del Señor. Era un símbolo de esa perfección y esa equidad en la justicia de Dios. Y ahora también los cuernos, recuerdan que estaba el altar de bronce y era de madera, pero de bronce y tenía unos cuernos. Esos cuernos en cada una de las esquinas simbolizan el poder y la fuerza y la protección de Dios hacia su pueblo, es decir, hacia nosotros. Y en el altar se untaba se untaba también la sangre de los cuernos, decía ahí, la sangre en los cuernos. Era un derramamiento de sangre que se hacía en ese lugar y significa significa eso del poder de la redención que está en la sangre derramada, y también en la sangre derramada del Señor Jesucristo está el poder de la redención. Veamos ahí un momento en Levítico. Ahí después de Éxodo sigue Levítico. Levítico capítulo 4, verso 3. Levítico capítulo 4, verso 3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto y sin expiación. Y 4:30, perdón, era 4:30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces se presentaba el sacrificio y tenía que cogerse de esa sangre por la expiación de los pecados y también rociarla sobre esos 4 cuernos, sobre esas 4 esquinas, ¿sí? Entonces ese derramamiento de sangre también era ese significado, esa redención por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y volvamos a Éxodo 27, verso 3. Dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Entonces, en los utensilios del altar, calderos, paletas y garfios, cada instrumento servía en el proceso del sacrificio. Entonces, recoger la ceniza, manipular las brasas, mover la carne, y todo esto representa en detalle la perfección del sacrificio de Cristo. O sea, estaba simbolizado desde el altar de bronce el sacrificio de Cristo. Era perfecto, que hasta tenía unos utensilios para hacer todas las cosas, y era algo muy detallado, ¿sí? Un detalle tremendo que el Señor ya había planeado y había organizado para que se hicieran las cosas así. Y asimismo, todo esto representa el detalle, la perfección del sacrificio de Cristo. No fue improvisado, sino que fue planeado por Dios. Leamos en Hechos capítulo 2.
El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 22 y 23. Amén. Dice, esperemos darle. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 22 y 23 dice, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ojo, porque ahí dice predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que Dios ya había planeado ese momento, ya había planeado esa obra del Señor Jesucristo, porque era la única manera que podía hacerse expiación por los pecados completamente una vez y para siempre, y era la única manera que nosotros pudiéramos tener entrada en el reino de los cielos. Amén. Ahora es por ese sacrificio que tenemos entrada en el reino de los cielos. Y eso era todo planeado por el Señor para nuestro beneficio. Amén. Volvamos a Éxodo 27, por favor, y leemos el versículo 4 y 5. Éxodo 27, versículo 4 y 5. Dice, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces era un enrejado de bronce, que era una rejilla donde se colocaban, encima de esa rejilla se colocaban los sacrificios para que las llamas consumieran ese sacrificio, las llamas subían y consumían ese sacrificio, así como los asadores, ¿no? Eso es como hoy en día que está el carbón o la leña abajo y está la rejilla y uno pone la carne encima para que se hace. Eso hacían con el sacrificio, realmente era eso. Pero eso apuntaba al juicio divino sobre Cristo, que iba a ser abrazado por la justicia de Dios, que el Señor en esa cruz dice que fue molido por nuestros pecados, ¿sí? Y que fue abrazado por esa justicia de Dios. Y Cristo no solamente murió físicamente, sino que sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Ese castigo que era para nosotros, porque nosotros éramos los pecadores. Dice que Él era justo, bueno, santo, puro, que no había pecado, pero que se hizo pecado por nosotros. Amén. Para darnos vida eterna, para darnos acceso a esos lugares celestiales en Cristo Jesús que ahora tenemos acceso. Y en Éxodo 27, versículos 6 al 7, dice, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Dice que las varas eran para transportar ese altar, así como todo el tabernáculo, todo era desmontable y era para transportarlo. Recuerden que en este momento de la historia el pueblo del Señor estaba en el desierto, iba rumbo a la tierra prometida. Y el Señor había planeado todo esto y había hecho había ordenado hacer este tabernáculo para que fuera desmontable y fueran avanzando por el desierto, y donde paraban, donde el Señor les decía que tenían que parar, ahí tenían que parar y volver a armar el campamento, pero lo primero que tenían que hacer era armar el tabernáculo, armar esa carpa del encuentro con el Señor. Entonces era ahí donde tenía que hacerse todo eso. Entonces era transportable
por toda la tierra, porque ahí habla que el mensaje del sacrificio de Cristo debe ser llevado a todas partes donde estemos nosotros. No solamente el mensaje y todo eso que hablamos del Señor Jesucristo, no solamente se debe hablar acá en este lugar, sino por donde quiera que estemos, en el transporte, en las casas, en nuestras casas, con nuestra familia, donde quiera que estemos, en todas partes debemos hablar del Señor Jesucristo. Y sobre todo lo principal, ¿no? Que no solamente hablamos con palabras, sino hablamos con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con el testimonio que damos. Por eso es que es tan importante que debemos dar buen testimonio. No podemos ser unos aquí en la iglesia y otros fuera de la iglesia, donde nadie que sabe que somos cristianos nos ve, entonces ahí sí podemos hacer y deshacer. No, ahí es cuando mejor debemos comportarnos. Entonces todo eso simboliza la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, por favor. Primera de Corintios 1, 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. De la palabra de la cruz, palabra del Evangelio, es poder de Dios para los que nos salvamos. Amén. Es poder de Dios para salvación. Por eso debe predicarse y hablarse de esa obra redentora que el Señor ya hizo en nosotros. ¿Para qué? Para que las demás personas que nos rodean, que nos conocen en el trabajo, la familia, todo eso, también vean a Cristo, también puedan conocer el camino, la verdad y la vida que es del Señor Jesucristo que nos lleva hacia el Padre. Amén. Volvamos a Éxodo capítulo 27, versículo 8, por favor. Amén. Dice: lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Entonces, Dios no dejó nada a la interpretación humana. Dios le había mostrado el modelo a Moisés en el monte donde se había manifestado la presencia de Dios frente a Moisés, donde veía, estaba en comunión tanto con Moisés, con el Señor, que cuando bajaba, su rostro alumbraba toda la presencia que el Señor había tenido con él, y la gente se asombraba de ver su rostro así. Leamos de Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 5. Hebreos 8, 5. Amén. Dice: los cuales sirven a lo que en figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Amén. Entonces todo era bajo un modelo. Moisés había visto ese modelo en el monte y todo tenía que hacerse conforme al modelo celestial. Y Dios le mostró cómo era. Y Cristo no improvisó la salvación, sino que cumplió el diseño del Padre. Cristo cumplió ese diseño. También ahí en Hebreos capítulo 10, verso 7, por favor. Dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, hacer la voluntad de Dios, aquí habla precisamente de lo que está hablando, ese sacrificio de ofrenda
que tenía que hacer el Señor Jesucristo por todos nosotros, que eso ya estaba escrito, ya estaba diseñado por el Señor, ya era una obra que tenía que hacerse para nuestro beneficio. Amén. Todo esto del altar de bronce también apunta a Cristo. Recuerden, la madera de acacia representaba la humanidad de Cristo. El bronce representaba el juicio de Dios. Los cuernos, el poder redentor de la sangre del Señor Jesucristo. El fuego, el castigo por el pecado, que antes era para nosotros, pero que fue sobre Cristo ese castigo, y ahora nosotros tenemos entrada en el reino de los cielos. Y la sangre, la única forma de redención. Solo por el derramamiento de sangre era la única forma de redención del pecado. Ahora en Cristo, ese altar dejó de ser un objeto y se volvió una persona, Cristo mismo. Es decir, en Cristo se cumple todo el propósito de que el altar representaba, todo se cumple en Cristo. Entonces el altar nos recuerda lo injustos y pecadores que somos, y tenemos que tener eso presente. Y Cristo nos muestra el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, a todos y cada uno de los habitantes de esta tierra, que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, es decir, que no vaya a tener que ir a pagar en el infierno, en el fuego eterno por sus pecados, sino que tenga vida eterna donde en el reino celestial, en el reino de los cielos, donde pasaremos la eternidad juntamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí nos muestra el amor de Dios, y eso nos debe impulsar a no solamente vivir de una manera correcta, sino que también a predicar del Evangelio para que sean más personas que nos rodeen las que lleguen al reino de los cielos. Pero también pues nos apartemos del pecado, que vivamos de una manera santa mientras Cristo viene por nosotros, mientras viene a llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Debemos vivir de una manera correcta, porque recuerden que la única forma de entrar a todas esas cosas era primero pasar por el sacrificio, el derramamiento de sangre, después en la santidad y la justificación que se representaba en el lavado, en el lavacro, ¿cierto? De las manos y de los pies, para poder entrar al lugar santo y después poder entrar al lugar santísimo. Que el Señor Jesucristo rompió ese velo, entonces ya entramos directamente al lugar santísimo. Y eso debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando venga la tentación, cuando venga las ganas de pecar, podamos pensar en el sacrificio de Cristo y de evitar esos pecados, de evitar esa tentación, no caer en ese pecado, no caer en esa tentación y vivir de una manera que le agrade al Señor, en la que debemos vivir. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que obres de nuestro corazón, que esta palabra nos llene de conocimiento y de sabiduría, Señor, de esa obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Y nos anime, Padre Santo, para no pecar, que nos anime, Señor, para no caer en tentación, para luchar incluso contra nuestra propia carne, para no caer en esa tentación, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a resistir, Padre Santo. Dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestro corazón, para que sigamos siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para ese día glorioso, para estar listos y preparados cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, por tu iglesia, para ser llevados de esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Dejamos en tus manos de este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.